Juliana. Juliana, ¿me escuchan? Juliana, Juliana, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Juliana, mira, es que para que ahorita después de esta clase que les voy a dar, que va a ser cortita, entonces el grupo tuyo y el grupo de Miguel Ángel, que se queden para asesoría. Ustedes me dirán quién va a quedarse primero, si el grupo de Miguel Ángel o el grupo tuyo, quién va a quedarse pues para la asesoría. Y luego a la 20, 30 minutos pues, entra el otro grupo y así los asesora a los dos. Pues, doctor, nuestra compañera Marcela puede ahorita. Es que a dos compañeras les queda fácil estar ahorita. ¿Ahorita qué? ¿Ahorita qué es? ¿Qué es ahorita? En la asesoría con usted. Sí, sí, por eso, pero es que les digo, voy a dar la clase, y estamos hasta las 4, 2 a 4. De aquí a las 3 ya hemos terminado la clase, a las 3 empezamos asesoría, que tienen que poder todos porque este espacio estaba programado 2 a 4. Pero lo que estoy preguntando es quién va a tomar la asesoría primero, el grupo Miguel Ángel o el grupo tuyo. Nosotras. Listo, entonces terminamos y los atiendo a ustedes y Miguel Ángel, luego sigo con ustedes, ¿vale? Listo, profe, un problema. Ok, entonces vamos a... Tenemos una compañera, una integrante de nuestro grupo que no se ha podido conectar. No, pues con las que estén, con los que estén. Bueno, señor. Bueno, entonces vamos a empezar esta clase de hoy. Vamos a empezar esta clase. Entonces vamos a hablar sobre tipos de investigación, ¿sí? Entonces, inicia presentación. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes pues, tienen que conocer y es respecto a cómo se denominan los diferentes diseños o tipos de investigación, ¿sí? Que pues ustedes están desarrollando y pues, no se dan cuenta de qué tipo de estudios son. Y bueno, y cuando vean la literatura también para que aprendan a analizar esos estudios. Entonces vamos a ver que una vez que ya hemos trabajado la fase de conceptualización del problema de investigación, nuestro siguiente paso es el de definir el diseño de investigación. ¿Cuál es el diseño que nos va a permitir contestar nuestra pregunta de investigación de una forma más eficaz posible? Eso, con los que he estado en asesoría hemos hablado de eso. Y por suerte o por desgracia, no existe una clasificación de estrategias de investigación en ciencias de salud universalmente aceptada, es decir, depende de la autora de diferentes autores, entonces, pero en términos general vamos a ver que hay un consenso. Si consultan los distintos libros, va a haber que clasificaciones en cantidades dispares, pero bueno, en general va a haber un consenso, como les dije ahorita. Entonces, la fase de planificación de un estudio, antes de pensar en un diseño específico, es incorporar nuestra pregunta de investigación en uno o varios de estos enfoques o categorías. Con ello, limitaremos el número de diseños apropiados para nuestros fines, sobre una lista más reducida de posibles diseños que serán más fáciles de revisar y estudios de los mismos y la elección de aquel que presente menos problemas de validez, pero que a la vez sea compatible con nuestra disposición de recursos. Por ejemplo, el número de sujetos, que también les he estado preguntando, ¿cuántos sujetos, cuántos van a estudiar? El tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues de aquí no he dicho este mes, nos queda este mes para ya ejecutar el proyecto. Consideraciones éticas, no todo lo que pensamos se puede hacer, ¿no es cierto? Y hay que ser muy precavidos, tener mucho cautela, mucho cuidado en esto. Algunos de estos enfoques no son mutuamente excluyentes, ya que por un lado contienen diseños comunes y por el otro pueden concurrir en el mismo estudio. Y entonces aquí pues vamos a observar este diseño. Entonces, en un estudio se entiende procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales el investigador selecciona
a los pacientes, recoge una información, la analiza e interpreta los resultados. Vamos a ver que este tipo de diseño van a tener dos entradas. Primero, uno que es la finalidad del estudio y el otro es la secuencia temporal. Entonces, de acuerdo a la finalidad del estudio, el estudio puede ser analítico o descriptivo. De acuerdo a la secuencia temporal, el estudio puede ser transversal, que yo corto aquí un pedacito de la información. Digamos que un estudio transversal puede decir que yo llegué y hice un análisis de lo que pasó hoy, en el mundo con los casos de COVID, ¿sí? Puedo mirar, entonces hoy, 9 de noviembre de 2020, perdón, yo puedo hacer un análisis del número de casos, del número de muertos, hacer un análisis de las comorbilidades de estas personas, de cuánto se complicaron, de sus edades, de todos estos, de sus nacionalidades, puedo hacer eso, y eso es un estudio de corte, es decir, es un cortecito del pastel, bien delgadito, entonces digamos que sería un estudio transversal. Y longitudinal es en el tiempo. Longitudinal en el tiempo, yo puedo hacerlo de aquí para atrás, es como cuando uno está en el carro y mira por el espejo retrovisor, un estudio retrospectivo, ¿sí? Es decir, de aquí para atrás es un análisis retrospectivo, o hacia adelante un estudio prospectivo, dependiendo de esa secuencia temporal. Entonces, es lo que estamos viendo acá antes. El inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos puede ser prospectivo, es hacia adelante, o retrospectivo, que es mirando de aquí hacia atrás. Yo puedo analizar los datos de hoy hacia atrás, por 10 años, por 100 años, no determina. Y el otro, entonces, según la control de asignación de factores del estudio. Entonces, el estudio puede ser, bien sea experimental, en donde nosotros como investigadores controlamos las variables y el suministro de ese estímulo. Es decir, un estudio experimental, por ejemplo, tocar un medicamento o no, o una dieta o no, a un grupo o no, pero nosotros somos los que colocamos ese estímulo. Y un observacional, pues simplemente, como su nombre indica, vamos a observar cómo se comporta, cómo evoluciona un suceso. Entonces, eso digamos que son las consideraciones generales para un diseño de un estudio. Entonces, finalidad del estudio, analítico o descriptivo, secuencia temporal transversal longitudinal, si se da control de asignación de factores del estudio, es experimental, y si no, es observacional. Inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, retrospectivo de aquí para atrás y prospectivo de aquí para adelante. Entonces, de acuerdo a esto, que lo primero sería la finalidad del estudio, entonces vamos a ver el eje 1, que es la finalidad. Entonces, se considera descriptivo todo estudio cuyos datos son utilizados con finalidad puramente descriptiva. Recuerden que describir es pintar con palabras, ¿sí? Entonces es eso, describirlo. Yo caracterizo la población, caracterizo los hábitos, las enfermedades, las costumbres, las dietas, todo eso es un estudio descriptivo, ¿sí? Entonces, esa caracterización de esa población solamente descriptiva, no nos enfocamos a una presunta relación causa-efecto, solo estamos describiendo el acontecer de los hechos, solo estamos describiendo, no nos interesa determinar si hay asociación causa-efecto. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, este tipo de estudio descriptivo solo busca describir la realidad que está observando. Entonces, el objetivo de los estudios descriptivos, como su nombre indica, es describir una enfermedad o unas características en una o unas poblaciones determinadas. Más o menos, la mayoría de estudios, por no decir que todos los estudios que ustedes han planteado, se enfocan dentro de esta metodología. Por lo tanto, son útiles cuando se conoce poco acerca de lo que queremos estudiar y normalmente sirven como inicio de posteriores investigaciones analíticas. Es decir, el inicio de la mayoría de las investigaciones son descriptivas, ¿sí? Son descriptivas. Por ejemplo, los estudios de nosotros en dengue inicialmente fueron descriptivos. Caracterizamos la población de aquel departamento,
igual el doctor Rodríguez nos estuvo en toxoplasmosis. Mire que después de allí nos surgieron una serie de preguntas de esos fenómenos que observamos que queremos responder. Entonces empezamos ya la parte analítica, de ver si hay relación causa-efecto. Por ejemplo, en el caso puntual de las investigaciones del doctor Enrique, mire que él ha logrado establecer una relación causa-efecto entre las embarazadas, el consumo de agua que no es ni filtrada, ni hervida, ni de porrón, es decir, agua cruda. Ha logrado esa relación. Visto eso, que las mujeres embarazadas que consumen aguas no tratadas tienen una mayor prevalencia de enfermedad por toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces, ese estudio ya le permitió ir un poquito más lejos. Bueno, debemos tener en cuenta que en los estudios descriptivos no analizamos asociaciones de enfermedad, que es el efecto y las determinadas características causas, pero podemos distinguir diferentes tipos de estudios descriptivos según el diseño de los mismos. Entonces, lo primero son los estudios de prevalencia. Estudios de prevalencia, en ellos se describe una serie de variables en una población determinada y en un momento determinado. La unidad de análisis es el individuo. Y cuando uno empieza un estudio de caracterización de una población, normalmente lo que hace es un estudio de prevalencia. Uno quiere conocer qué está sucediendo allí. Y como dice en esta diapositiva, pues, la unidad de análisis son los individuos que hacen parte de las comunidades, los individuos enfermos. Este mismo eje de finalidad, entonces, además de este tipo de estudios de prevalencia, están los estudios de incidencia. En ellos se describe una serie de variables en una población determinada que se a lo largo del tiempo. La unidad de análisis sigue siendo el individuo. Entonces, mire, en estos estudios de incidencia, lo que busca uno es, digamos, en el caso de las enfermedades, la aparición de enfermedades durante casos nuevos. Por ejemplo, ustedes van día a día que se reporta en diferentes medios de comunicación, que reporta el ministerio, que reporta esta página del Hospital John Hopkins del COVID. Lo que nos están reportando es eso, el comportamiento de la incidencia a nivel mundial o a nivel de país de esta pandemia. Y la unidad de análisis son los individuos que están enfermos o han muerto. Series de casos. Entonces, la serie de casos describe una serie de características poco conocidas en un proceso o tratamiento y presenta las siguientes características. Contiene información activada a largo tiempo. Gorda. Los pacientes que pertenecen a la serie comparten algo en común y todos ellos tienen la misma enfermedad o reciben el mismo tratamiento. ¿Sí? Eso después caracteriza estos estudios o series de casos. Y luego vienen los estudios ecológicos. Dentro de esta finalidad, son estudios descriptivos, estudios ecológicos. En ellos la unidad de análisis no es un individuo, sino una agregación de los mismos, habitualmente basada en áreas geográficas, es decir, sujetos de estudio, son las agregaciones de personas, por ejemplo, de provincias, de barrios, de municipios, de países, colegios, bueno, universidades o carreras en la universidad, programas en la universidad, son las personas individuales. Los más conocidos son los estudios de mortalidad en este tipo de estudios. En la misma finalidad, entonces tenemos un ejemplo de un estudio cuyo objetivo es estimar los casos de portadores del virus de la hepatitis C. En un momento dado, es un estudio de prevalencia, ¿sí? O sea, queremos saber los estudiantes de la Universidad del Quindío, por decir algo, cuántos son portadores del virus de la hepatitis C. Estamos haciendo un estudio de prevalencia. Y lo que queremos conocer son los nuevos portadores del virus de la hepatitis. A partir de un momento dado, sería un estudio de incidencia. La prevalencia nos va, es decir, hacemos un estudio de prevalencia, vamos a ver los casos nuevos y los casos viejos. ¿Sí? Se suma, la prevalencia la suma de casos viejos y casos nuevos, es decir, lo acumulado más lo que estamos sumando como nuevo. Por ejemplo, lo que ustedes ven, los 50 millones ya que van de COVID, esa es la prevalencia de la enfermedad de COVID-19 en el mundo. Pero los 200.000, 300.000 casos que aparecen día a día, esos son los casos nuevos que son la incidencia, que eso les quede bien claro.
un conjunto de casos clínicos de portadores del virus de la hepatitis C, describiendo uno o más síntomas o signos poco frecuentes, es una serie de casos, ¿sí? Cuando entonces tomamos todos esos pacientes descritos con hepatitis, portadores de hepatitis C, eso es una serie de casos. Y la descripción de la mortalidad por hepatitis C en diferentes provincias o departamentos, tomado como unidad de análisis las provincias y como tal, el porcentaje de muertes por hepatitis en cada provincia es un estudio ecológico. Entonces, en este ejemplo, vemos los 4 tipos de estudios descriptivos. ¿Sí? Entonces, estudio de prevalencia, casos nuevos y viejos, estudio de incidencia de los casos nuevos, los portadores nuevos, el conjunto de casos clínicos portadores con una descripción de signos y signos poco frecuentes, es un estudio de serie de casos, y la descripción de mortalidad en un departamento determinado con el porcentaje de muertes, entonces es un estudio ecológico. Entonces, eso, terminamos entonces el tipo de estudios descriptivos, el B, que como les dije, no buscan relación causa-efecto, solo buscan describir lo que está sucediendo en los individuos o en una población determinada, como les acabo de mostrar con estos ejemplos. Y dentro del eje de finalidad viene el otro estudio. Entonces ya vimos el descriptivo, ahorita vamos a ver en el analítico, vamos a ver esto. Entonces, se considera analítico todo estudio que evalúa una presunta relación causa-efecto. Entonces, por ejemplo, los estudios del rendimiento académico con la calidad del sueño. Esos son estudios analíticos, porque ustedes quieren determinar si el sueño un sueño de mala calidad, unos hábitos de sueño con poca higiene, determinan el rendimiento académico de ustedes o de sus compañeros. Entonces, eso causa efecto. Igual, el estudio de la presencia de síntomas o de reacciones adversas en las mujeres de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Quindío, que consumen anticonceptivos. También estamos de alguna forma viendo una causa-efecto, estamos viendo a ver si hay alguna relación entre el consumo de anulatorios orales o anticonceptivos orales con la presencia de una sintomatología. Otro estudio que ustedes han planteado es esta metodología de la virtualidad, si esto ha incidido en el rendimiento académico de ustedes o en el grado de estrés, de desconfort. Entonces, también sería, digamos, de alguna forma, un estudio analítico donde ustedes quieren determinar si hay alguna relación causa-efecto. El presunto agente puede ser tanto un factor etiológico como un tratamiento, una intervención para prevenir o mejorar una situación clínica. En los apartados siguientes tenemos diferentes tipos de estudios analíticos. Entonces, vamos a ver. Lo primero, entonces, bueno, listo, no, perdona, ahí terminamos el eje 1, el eje 1 que era la finalidad. El eje 2 es este es el eje 2, es de acuerdo al tiempo, ¿sí? Ya vimos aquí el eje 1 que es la finalidad, y este otro es en la secuencia temporal, ¿sí? Entonces vamos a ver este eje 2, entonces me pegó, vamos a ver el eje 2, en dirección temporal. Entonces, se consideran dentro de estos estudios transversales los estudios en los que se examina la relación entre una enfermedad y una serie de variables en una población determinada y en un momento de tiempo. Por ejemplo, estudiar la frecuencia de dolores de rodilla en la población escolar obesa y no obesa. Es decir, la presencia de la enfermedad y la exposición se observa simultáneamente, lo que dificulta la interpretación causa-efecto. Por esta razón, los estudios transversales son por definición descriptivos. O sea, un estudio transversal no nos permite establecer una relación causa-efecto. Solo nos permite describir la situación, ¿sí? Describir que de pronto es más frecuente el dolor de rodilla en los estudiantes obesos que en no obesos, pero no nos permite hacer la relación causa-efecto de obesidad con el dolor de rodilla.
Entonces, esta es la situación del investigador: enfermedad de composición, enfermos no expuestos, sanos no expuestos. ¿De qué se trata esto? De que queremos tener enfermos expuestos, es decir, obesos con dolor de rodilla, ¿sí? Dolores de rodilla, obesos sin dolor de rodilla, sanos con dolor de rodilla y sanos sin dolor de rodilla. Esa es la situación del investigador en ese tipo de estudios transversales. En esta misma dirección temporal, entonces, siguiendo con estos estudios transversales, entonces, si realizamos un estudio en el que determinamos la asociación en un momento dado entre la obesidad infantil y la mayor frecuencia de dolores de rodilla, podemos saber si ambas patologías están relacionadas, pero no podemos determinar si los niños con dolores de rodilla son más obesos porque andan menos, o si los niños con obesidad padecen más dolores de rodilla porque sobrecargan la rodilla. Ya desconocemos la secuencia temporal con estudio transversal. Sí, transversal. Buscamos de pastel y lo analizamos. Entonces, no podemos saber si esos niños estuvieron expuestos o no expuestos, ¿sí? Los estudios transversales pueden también describir características o grados de enfermedad. Por ejemplo, un estudio de prevalencia de obesidad y sobrepeso en una población escolar de una localidad determinada. Si ustedes hubiesen planteado un estudio de esto, de determinar el índice de masa corporal de sus compañeros, eso había sido un estudio de corte transversal. Y bien examinar la relación entre diferentes variables en una población definida en un momento de tiempo determinado. Por ejemplo, un grupo de escolares, las relaciones corporal y nivel socioeconómico. Eso sería igual a un estudio de corte transversal, un estudio descriptivo de corte transversal. En esta misma dirección temporal, entonces aquí tenemos ejemplo. Entonces, los datos del estudio se pueden representar en una tableta como esta: obesos y no obesos, dolor de rodilla, los que tienen dolor de rodilla y los que no tienen dolor de rodilla, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, entonces, los obesos con dolor de rodilla los llamamos A. Los obesos que no tienen dolor de rodilla los llamamos B. Aquí totalizamos A más B. Los no obesos con dolor de rodilla, C. Los que no tienen dolor de rodilla, D. Y aquí el total es C más D. El dolor de rodilla van a ser obesos y no obesos, que va a ser A más C, y no dolor de rodilla también va a tener obesos y no obesos, que es B más D. Esto es lo que nos permite. Entonces, eso lo analizamos en una tableta de 2×2, donde los individuos están clasificados en 2 filas y 2 columnas según presenten unas características dicotómicas determinadas. Los totales de las filas y columnas de la tabla 2×2 se llaman marginales, como ven. Entonces, A más C, B más D, A más B, A más B, C más D, y dependiendo del diseño del estudio, algunos marginales pueden estar fijados de antemano, es decir, el número total puede haber sido fijado previamente por el investigador. La medida de asociación entre las variables del estudio, en este caso denominamos razón de prevalencia. Se define como el cociente entre la prevalencia del efecto de los expuestos a la causa, es decir, A, esta sería dolor de rodilla sobre A más B, o sea, sobre huesos que tienen dolor y que no tienen dolor de rodilla. Esta sería la relación de prevalencia. Se mide como el coeficiente entre la prevalencia del efecto de los expuestos a la causa A sobre A más B. La prevalencia del efecto entre los no expuestos, es decir, los no obesos, entonces vamos a tener C sobre C más D, es decir, los no obesos que presentan dolor de rodilla y los que no presentan dolor de rodilla. Este es el tipo de análisis que se hace con estos estudios descriptivos de corte transversal, en el que nosotros pues, no podemos encontrar una asociación causal, pero pues sí podemos ver que hay cierta asociación entre uno y otro, pero no podemos concluir que hay una relación causa-efecto. Eso es muy importante, que muchos investigadores hacen los análisis con ese tipo de estudios y se crean pues echan unos cuentos de causa-efecto. Lo que sí puede salir de un estudio de estos es una hipótesis que uno va con otro diseño de estudio, casos y controles, va a comprobar. Usted puede decir,
esto me sugiere, esta razón de prevalencia me sugiere que puede existir una relación causa-efecto entre la obesidad y la presencia de dolor de rodilla. Entonces, vamos a hacer un estudio de casos y contra un estudio prospectivo en el tiempo y vamos a empezar a estudiar casos obesos con dolor de rodilla y vamos a compararlo con obesos sin dolor de rodilla. Entonces vamos a colocar un caso de obesos por 2 casos de obesos con dolor de rodilla. Vamos a colocar un caso y 2 casos de obesos que no tengan dolor de rodilla. Entonces, que se llama estudiar 100 personas con dolor de rodilla y obesos los vamos a comparar con 200 obesos sin dolor de rodilla y así podemos luego determinar que hay una relación causa-efecto. Bueno, entonces ya vimos esto, los estudios de corte transversal, ya vimos que existe una final del estudio analítico descriptivo y hemos visto que por ahí Mariana quiere que escribir algo. Cuénteme, Mariana. Doctor, qué pena, se hundió ahí, pero no continúa, qué pena. Perdón. Perdón. Mariana. Sí. ¿Aló? Sí. No, doctor, qué pena. No sé por qué se hundió eso. Continúe. No, lo que yo creo es que estás trabajando en una tablet y ahí al ladito, a mí me pasó en estos días lo mismo. Por aquí en esta parte, en este ángulo superior, ahí le da uno y le sale esa vaina. Me pasó en estos días en otra reunión. Pero entonces les estaba diciendo, entonces, según la final del estudio analítico descriptivo, estamos aquí en esta parte de los analíticos, ya vimos los estudios de corte transversal, y entonces ahorita vamos a ver los estudios longitudinales. Entonces, estos estudios longitudinales en los que existe un tiempo entre las distintas variables, es decir, se coloca el estímulo y se observa en el tiempo, de forma que pueden establecerse una serie temporal entre estas, ¿sí? Por ejemplo, controlar durante un año a los hijos de mujeres que padecen anemia ferropénica durante la gestación. Para las mujeres que tuvieron anemia durante el embarazo ferropénica, vamos a observar los niños, a ver cómo se comportan, a ver si los niños nacidos de madres con anemia ferropénica también van a desarrollar anemia ferropénica y los observamos en el tiempo. Entonces, estos estudios pueden ser tanto analíticos como descriptivos. En los estudios longitudinales debe tenerse en cuenta si la secuencia temporal es de la causa al desenlace. Es decir, si yo coloco el estímulo y después aparece la enfermedad o el efecto, que son estudios experimentales o estudios de cohorte. O bien, de desenlace hacia la causa, que son los estudios de casos y controles. Entonces, la causa, pues los casos son los enfermos y los voy a comparar con los controles que son los enfermos y voy a observar hacia el tiempo. ¿Sí? Entonces, esos son las diferencias. Entonces, estudios experimentales y estudios de cohorte va desde la secuencia temporal de la causa al desenlace, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si fumar produce cáncer. Como fumadores, los observo en el tiempo con una cohorte y entonces observo si esos fumadores desarrollan o no cáncer. Es decir, la causa que yo hipoteticé hacia la consecuencia o el desenlace que es el cáncer. Pero yo podría también tomar pacientes con fumadores con cáncer y sin cáncer. Ahí vamos de desenlace hacia la causa. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre ese tipo de estudios, entre estudios experimentales, estudios de corte y estudios de casos de control. Según la definición, considera longitudinal si la observación se refiere a 2 momentos en el tiempo, aun cuando la información se recoja en forma simultánea. Se debe asumir una consecuencia temporal entre ellas, como ocurre en los estudios de casos y control. Listo, el tercer eje.
Entonces ya vimos que había un eje, que había un eje, la finalidad del estudio, el otro, la secuencia temporal. Ahorita vamos a ver que es según la cronología de los hechos. Este es el tercer eje. Primer eje, segundo eje, tercer eje. Y vamos a ver estudios prospectivos y retrospectivos. Ok. Entonces, inicio el estudio en relación con la cronología de los hechos. En términos, vamos a tratar de no tener confusión, y esto pues, se va a aplicar a la dirección temporal de la observación, considerando prospectivo como sinónimo de cohorte o longitudinal, es decir, de aquí hacia adelante. La mayoría de los autores consideran prospectivos aquellos estudios cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen a medida que van sucediendo. Estos estudios empiezan antes de los hechos estudiados, estudian el factor de efecto, y por lo que se observan a medida de que suceden. Por ejemplo, si se quiere estudiar el efecto sobre la actitud de los padres hacia la enfermedad crónica de sus hijos, su participación en un grupo de ayuda mutua con otros padres, para ellos se les sigue desde antes de iniciar el grupo hasta que ya se han integrado, de mirar si existe algún cambio actitudinal en esos padres de la enfermedad crónica de sus hijos antes de entrar en el grupo de apoyo y después. Entonces, esta es la secuencia temporal. Entonces, hay secuencia temporal. Si no hay secuencia temporal, un estudio transversal. Simplemente toma una muestra y la analiza en pedacito del pastel. Y si hay secuencia temporal, son longitudinales. Si hay cosa secuencial, entonces, si es de causa-efecto, que son estudios de cohorte, que pueden ser tanto prospectivos como retrospectivos. Y si es del efecto de la causa, son estudios de casos y control y van a ser retrospectivos. ¿Sí? Entonces, como les dije, retrospectivo, el efecto del paciente con cáncer de pulmón, la causa, fumar. Entonces vamos a observar esos pacientes con cáncer de pulmón y los que no tienen cáncer de pulmón, y vamos a observar si realmente hay un retrospectivo, hay un retrospectivo, a ver si se hay una relación con eso. Bueno, en este mismo tipo, entonces, en vez se consideran retrospectivos aquellos estudios que es posterior a los hechos estudiados. Estos datos se obtienen de archivos o de los sujetos o profesionales que los refieren. El estudio se inicia después de que se haya producido el efecto, la exposición, por ejemplo, si se quiere saber si que un grupo de niños diabéticos controle mejor su enfermedad, está relacionado con que asistan el año pasado a un campamento para niños diabéticos. Si quiere ver esto, entonces es un estudio retrospectivo, quiere determinar si el hecho de que los niños hubiesen asistido a un campamento de diabéticos mejoró su control de la diabetes. ¿Sí? Eso es un estudio retrospectivo. Cuando existe una combinación de ambos, tanto retrospectivos como retrospectivos, se llaman ambispectivos, para que también se pueden conjugar estas metodologías. Bueno, luego viene los diseños experimentales, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos acá. Entonces, ya vimos los estudios observacionales. Este es de acuerdo al control de la asignación del factor de estudio. Los observacionales, simplemente describimos lo que hay. Pueden ser prospectivos, retrospectivos, pueden ser transversales o longitudinales. Y básicamente pues, van a describir lo que observamos, ¿sí? Vienen entonces ya el estudio experimental, que es este que vamos a estudiar en este momento. Los estudios experimentales se consideran experimental aquellos en los que el investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación según un plan preestablecido. El grupo de la doctora Landazuri, ellos por ejemplo tienen un preparado con un extracto de maracuyá, de jugo de maracuyá. Entonces ellos han hecho un estudio para determinar si ese jugo de maracuyá sirve para proteger a los deportistas de la Universidad del Quindío, de la selección de voleibol de la Universidad del Quindío. Entonces ellos han tomado esos jugadores de voleibol,
de las jugadoras, específicamente la selección femenina, y han medido unas variables de inflamación, de oxidación, unas variables bioquímicas, y les han dado el jugo. Y han observado, después de una secuencia de entrenamientos, consumiendo el jugo, unos lo consumen, otros no lo consumen, y finalmente comparan qué sucede con los que recibieron el factor de estudio y lo controlan de forma deliberada, según un plan preestablecido. ¿Sí? Son analíticos ya que se centran en una relación causa-efecto y suelen valorar el efecto de una intervención terapéutica o preventiva comparándola con otra o con un grupo sin intervención. Entonces, por ejemplo, el estudio que ustedes quieren hacer de la educación en el VIH. Entonces, ese tipo de estudio podría ser un estudio experimental, ¿no? Entonces, sería comparar a las personas que reciben capacitaciones, que reciben cursos, y frente a las personas que no reciben capacitaciones frente al VIH, a ver cómo se comporta la incidencia en ellos. Entonces, ese podría ser un estudio experimental. Y miren que no hay que tener ratoncitos, no hay que estarlo usando, nada de estas cosas, no, también se puede hacer este tipo de estudios. Y la mejor forma de conseguir grupos comparables es que la asignación de la población de los grupos se haga de forma aleatoria. Esto, yo vi que había un poquito de confusión con uno de los grupos que asesoré. La asignación aleatoria hace referencia precisamente a eso, a que de manera aleatoria al azar, usando unos métodos para hacer esto, que el método más conocido es la tabla de números aleatorios de random, y por eso en algunos textos aparece como randomización, en honor pues al investigador, a Random, un matemático que inventó esta tabla de aleatorización. Entonces uno, con esas tablas, uno puede hacer la aleatorización. Las calculadoras traen una función de número random. Usted, usando una calculadora, puede ir asignando aleatoriamente los sujetos que van a participar. Hay formas mucho más prácticas también de aleatorizar. Por ejemplo, ustedes pueden decir que van a ir a un grupo, al grupo experimental, todas las personas cuya célula termine en par, y en el otro grupo las que terminen en impar. Entonces, eso es una forma de aleatorizar, porque con seguridad que tenemos idénticas posibilidades de que una célula terminada en par que en impar, y pues va a ser el azar que nos va a ir mandando los pacientes sin que nosotros metamos la mano. Entre las ventajas de aleatorizar, mayor control del factor de estudio, la asignación aleatoria tiende a controlar los factores pronósticos, son los que proporcionan la mejor evidencia causa-efecto. Por eso los estudios doblemente encubiertos y aleatorizados son los mejores. Los inconvenientes, restricciones éticas, muchas preguntas no pueden abordarse con esta metodología. Muestras muy seleccionadas que dificultan la generalización. Por su estandarización, las intervenciones pueden diferir de la práctica habitual, dificultar la generalización, como habíamos visto antes, abordar relaciones entre una única intervención y su efecto, y suelen tener costos muy elevados. Bueno, estos estudios experimentales, entonces, vamos a ver que en razón de las variables existentes del grupo control y asignado aleatoriamente, el grupo de estudio podemos distinguir los siguientes tipos de estudios experimentales. Entonces, vamos a tener estudios controlados o estudios no controlados. O sea, si existe un grupo control, son estudios controlados. Y si no existe un grupo control, son ensayos no controlados. Son estudios de antes y después o estudios de intervención. Entonces vamos a empezar acá por existe el grupo control, el ensayo controlado. El ensayo controlado, entonces con asignación aleatoria, entonces el ensayo clínico aleatorizado o randomizado, como les digo, randomizado es por el matemático que se inventó la aleatorización, la tabla de números aleatorios. Sin asignación aleatoria, estudio clínico controlado no aleatorizado. Entonces, en el aleatorizado son estudios experimentales en los que la asignación de la intervención se realiza por azar, tiende a controlar los factores pronósticos conocidos y no conocidos,
que teóricamente deben distribuirse por igual en ambos grupos, siempre que el tamaño de muestra sea suficientemente grande. Permite técnicas de enmascaramiento, o que antes llamaba ceguera de ciego, de enmascaramiento con el fin de controlar las expectativas del médico y el paciente puedan influir en el resultado. En el no aleatorizado, entonces, existen grupos de intervención y grupos de control, pero la asignación de la intervención a los grupos no se hace de manera aleatoria. Se asume que ambos grupos son similares en lo que respecta al factor pronóstico. El inconveniente es que pueden diferir en una serie de variables no conocidas, por lo que los resultados deben ser interpretados con precaución. Los tipos de estos ensayos controlados: tenemos ensayos clínicos en paralelo, ensayos clínicos cruzados y ensayos comunitarios. Y cuando no existe grupo de control, son los estudios no controlados, estudios antes, después o estudios de intervención, y entonces se evalúa la respuesta a una intervención en el mismo grupo de sujetos. Los mismos sujetos se someten antes sin el estímulo, los someten al estímulo y luego comparo qué sucedió antes y después, actuando cada sujeto como su propio control. El antes es el control del caso, que es el después de la intervención. Hay que evaluar la eficacia de una medida, pero no compararla con otras. Por otra parte, no podemos asegurar que los cambios producidos sean debidos a la intervención. Y tipos de ensayo: ensayos sin grupo control y ensayos con control externo. En esto mismo de estudio experimental, entonces un ejemplo de este estudio sería la evaluación de una intervención de educación para la salud. Les decía ahorita a los compañeros que presentaron la propuesta de la educación en VIH, en la salud, que tiene el objetivo de modificar las conductas relacionadas con la higiene bucal. La intervención se realizaría en un colegio y se mide las conductas antes y después de la intervención. Y este es un estudio de antes y después. Un ejemplo de ensayo controlado no aleatorio sería el curso de metodología de investigación. Los matriculados en este curso, comparar la calidad de sus proyectos de tesis en relación con el grupo de alumnos del departamento o de la facultad pues, que no participó en dicho curso. Entonces, ahí haríamos un estudio no aleatorizado, es decir, los que tomaron el curso, los que no tomaron el curso, listo, y los comparamos a ver la calidad de sus propuestas de investigación. Espero que no me van a quedar mal notados. Como ejemplo del ensayo clínico aleatorizado, la comparación en cuanto a la efectividad clínica de dos preparados diferentes de sales ferrosas, sulfato ferroso versus lactato ferroso, en dos grupos asignados al azar de adolescentes diagnosticados con anemia ferroquímica. En el mundo científico se entiende que la mejor forma de adquirir conocimientos es mediante la realización de experimentos, es decir, mediante una observación controlada en que el observador puede manipular la causa, produciendo bajo su voluntad la relación causa-efecto que hipotetiza. Bueno, por el hecho de que en medicina se tenga como objeto el ser humano, hace difícil desde el punto de vista ético el aplicar el método experimental a la investigación etiológica. No podemos coger y entonces inocular una sustancia, a ver si esa sustancia es la causa de una enfermedad. No podemos coger pacientes voluntarios y ponerlos a fumar, a ver si les causa cáncer, o pacientes y los sometemos a exposición de asbesto, a ver si aparece cáncer. Eso no lo podemos hacer. No podemos hacer ese tipo de experimentos. O inocularles un agente infeccioso. Eso no se puede hacer. Entonces, por eso, tenemos que echar en mano de los otros estudios, ¿sí? No todo se puede ser experimental por razones bioéticas. La falta de conocimiento sobre la etiología de enfermedad no justifica que deliberadamente expongamos a sujetos sanos a un factor de riesgo potencial para definir efectos diferentes. De hecho, la mayoría de las ocasiones nos limitamos sobre todo a observar, a veces con métodos muy sofisticados, lo que ocurre en la naturaleza. La mayoría de estudios son descriptivos y ya luego pues generamos hipótesis y esas podemos demostrar en el laboratorio con otro tipo de estudio. Entonces aparecen los estudios observacionales, ¿sí? Entonces estos estudios observacionales, aquellos en los que el factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar
medir, analizar, determinar variables, sin ejercer un control directo en la intervención. La exposición puede haber sido escogida por los sujetos de estudio o por los familiares en el caso de estudios pediátricos, por ejemplo, el consumo de tabaco durante la gestación, decidida por el profesional sanitario dentro del proceso de asistencia habitual, por ejemplo, una prescripción terapéutica, o puede venir impuesta el género o la raza. Bueno, la raza realmente no, el grupo cultural relacionado con razas en los humanos no existe. Eso ya fue uno de los grandes hallazgos del genoma humano, que eso de las razas no existe, somos genéticamente iguales. Pero esto tampoco resulta fácil, ya que ni las enfermedades ni sus factores desencadenantes se distribuyen aleatoriamente en la comunidad. En la mayoría de casos, la enfermedad se distribuye en poblaciones en relación a unas variables que tienen importancia en su génesis y las susceptibilidades, ¿no es cierto? Pero también junto a un gran número de otras variables que pueden dificultarnos el análisis de la relación causal que estamos estudiando. Estos son los motivos principales de la sofisticación de algunos de estos estudios observacionales. Entonces, vamos a ver qué diseños hay para estos estudios observacionales. Entonces, están los estudios de cohorte. Cohorte es un término francés, es una palabra francesa que significa como una legión. Eso era, los soldados eran por cohorte, es decir, los que caminaban juntos. Una cohorte son los que caminan juntos. Por ejemplo, ustedes, es como curso del programa de medicina de 2020, son una cohorte. A lo largo de todo este tiempo, hasta la graduación, ustedes van a hacer la cohorte 2021. Caminan juntos. Y uno podría hacer análisis de esa cohorte en el tiempo. A ver, por ejemplo, qué sucedió con ustedes que fueron la cohorte, les tocó entrar a la virtualidad desde el inicio de su carrera y compararla con las otras cohortes, digamos, de los internos, les tocó esto al final de su carrera. Entonces, esas son dos cohortes, dos grupos poblacionales diferentes, caminaron juntos en el tiempo, estos a factores diferentes en diferentes momentos. ¿Verdad? Eso es una cohorte, aquellos que caminan juntos. Son aquellos estudios cuyo grupo de investigación se realiza en función de la exposición al factor del estudio. Entonces vamos a tener expuestos y no expuestos y vamos entonces a observar enfermos y no enfermos, que igual enfermos y no enfermos. Entonces expuestos, en el caso, digamos, de la virtualidad, entonces el enfermo, el que fue mal, el que bajó su nivel académico, y el no enfermo, el que siguió estudiando muy bien, le fue muy bien. Y los no expuestos, digamos, esos estudiantes de internado que no se vieron expuestos a la virtualidad, su rendimiento académico, ¿cómo fue? Si fue malo o si fue bueno. Las personas se seleccionan según la exposición y tras el seguimiento se observa la aparición del efecto tanto en la cohorte de personas expuestas como en la cohorte de personas no expuestas al factor. A partir de estos estudios de cohortes se pueden dar dos situaciones. Que se desencadene, que el desenlace no haya tenido lugar cuando se inicia el estudio. Diremos a los sujetos durante un tiempo determinado para ver si presentan o no la enfermedad. En el estudio de cohorte prospectivo, por ejemplo, seguimiento de niños expuestos a radiaciones e identificación de casos de leucemia, o por ejemplo, seguimiento de personas expuestas se me olvidó, las tejas de asbesto. Exposición al asbesto, identificación de los casos de cáncer de pulmón, la infancia de estos niños y a medida que estos son diagnosticados. El otro sería el desenlace haya tenido lugar. Seleccionamos el grupo de sujetos expuestos y no expuestos y reconstruiremos la historia de la enfermedad a partir de registros ya existentes, generalmente de la historia clínica, estudios de cohorte retrospectivos. Aquí hay estudios de cohorte prospectivos, que son cuando van de aquí hacia adelante, o retrospectivos cuando van de acá hacia atrás. Los análisis de los registros.
Estudios de cohortes prospectivos presentan la limitación de la calidad de los registros. Por ejemplo, la selección de registros de niños expuestos y no expuestos en el pasado, como consecuencia de un accidente de una central nuclear cercana en una población determinada, así como el registro en historia clínica del procedimiento de leucemia tiempo después, constituyen un abordaje del mismo problema de investigación desde diseños de retrospectivo. O sea, el prospectivo, cuando sabemos que está en la exposición, vamos a observar si aparece la enfermedad o no, y de enfermos vamos hacia atrás. Este es el retrospectivo. Bueno, los estudios observacionales, igual dentro de este grupo de estudios observacionales, estudios de corte, entonces los objetivos de este tipo de estudios son, primero, estimar la incidencia de la enfermedad o del desenlace. Es decir, la incidencia de los casos nuevos de enfermedad que van apareciendo. Segundo, estimar el riesgo de los expuestos al factor de estudio para padecer la enfermedad en relación a los no expuestos. Tercero, estimar la proporción de casos que pueden atribuirse al factor de riesgo. La medida de asociación que se puede calcular en este tipo de estudios son riesgo relativo. El riesgo relativo es la razón entre la incidencia del fenómeno, es decir, la cantidad de personas que tienen el fenómeno sobre los no expuestos, la variable, y la incidencia del fenómeno entre los no expuestos. Es decir, que podríamos llamar la aparición del fenómeno A y la vamos a dividir sobre los no expuestos a la variable, que serían, por decir algo, A más B, y la incidencia del fenómeno en los no expuestos. Entonces, eso se hace así, ese riesgo relativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar el RR o riesgo relativo de la aparición de esa leucemia en los niños que se expusieron a radiaciones ionizantes. Entonces, si el riesgo es mayor de 1, si ese RR es mayor de 1, entonces quiere decir que existe mayor riesgo en los expuestos que en los no expuestos. Ese riesgo es de 10, pues quiere decir que hay 10 veces más riesgo. Y siempre que yo presento estos resultados, debo colocar entre paréntesis el intervalo de confianza. El IC 95, y si ese IC 95, si el R queda de 10, pasa por el decir, que hay un valor de 0,9 raya 12, cierro ese intervalo de confianza en el 5%. Y aparece esto entre paréntesis, CR no vale. Siempre hay que tener eso en análisis estadístico, en la interpretación de los resultados del análisis estadístico. Pero digamos que por ahora lo que queda decir es que si el cálculo de CRR, riesgo relativo, es mayor de 1, significa que existe asociación entre el efecto y la causa que en este caso sería la enfermedad. Ese valor de RR es menor de 1, entonces quiere decir de que es protector. Entonces, por ejemplo, en el caso del suministro de sales de yodo en los pacientes o en las personas que sufren un accidente por radiación, pues yo comparo las personas que recibieron las sales de yodo cuando sufrieron el accidente con las que no recibieron las sales de yodo, y en el tiempo observo que las personas que no recibieron estas sales presentan una mayor incidencia de cáncer frente a estas que presentan una mayor. Y hago ese RR, y este RR, siendo este el denominador, me da menor de 1, quiere decir que es un factor protector. Así nos damos cuenta entonces también que cuando ese RR es un factor de protección de algún evento, como en este caso el uso de estas sales de yodo para proteger de la aparición de leucemias o de tumores en la microtiroidea de pacientes expuestos a radiaciones. Luego viene el riesgo atribuible, que es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, y lo otro es la fracción del riesgo atribuible al grupo expuesto. Es el riesgo relativo que calculamos arriba, el RR, menos 1 sobre el riesgo relativo por 100. Eso nos va a dar el riesgo atribuible al grupo expuesto. Entonces, esos son el tipo de análisis que pueden hacer con estos estudios de cohorte. Luego viene, dentro de los estudios observacionales, entonces el estudio de casos excepcionales. Pues aquí está el investigador haciendo observación en un grupo de casos expuestos y no expuestos. Los casos son los enfermos,
que estuvieron expuestos, digamos, los niños con leucemia que estuvieron expuestos a radiaciones y los niños con leucemia que no estuvieron expuestos a radiación. Los controles, los niños sanos que estuvieron expuestos a radiaciones y los niños sanos que no estuvieron expuestos a radiaciones. Este es el caso sin control. Son aquellos en los que el criterio de formación del grupo de estudio es la presencia de la enfermedad o el efecto. Las personas se seleccionan según el efecto de la enfermedad y se buscan cuántos de ellos tenían relación con la exposición. Esos estudios de casos y control, la selección de la población a estudiar se hace en función de la enfermedad, eligiéndose un grupo de individuos que tienen la enfermedad, casos, y otras sin la enfermedad, controles. Los grupos se comparan respecto a la exposición que se sospecha está relacionada con la enfermedad. Ambas características, enfermedad y exposición, ya se han producido cuando los sujetos entran en el estudio. Por ejemplo, analizar un grupo de niños con leucemia, la exposición anterior a radiaciones comparado con la exposición a radiaciones en un grupo de niños sin leucemia, por ejemplo, que les había comentado. Estos estudios de casos y control, entonces, lo que es estimar el riesgo de padecer un determinado problema de salud asociado a la presencia de una exposición previa. Por ejemplo, lo que les digo del doctor Henry, que las gestantes que presentaban infección por toxoplasma comparada con las gestantes que no tenían infección por toxoplasma, y dentro de ellas, entonces, los casos de las mujeres con toxoplasmosis gestacional expuestos, aquellos que entonces consumieron aguas no potables, y los no expuestos a aquellos casos pues, que a pesar de tener toxoplasmosis gestacional no consumieron agua de filtro o agua hervida o agua de botella. Y los controles entonces, las gestantes que no presentaron toxoplasmosis gestacional y que consumieron agua de mala calidad, agua no potable, y los controles, las gestantes que no presentaron toxoplasmosis gestacional, pero que tampoco consumieron agua no potable, así que consumieron agua filtrada, agua hervida o agua de botella. Listo. Ese es un estudio de casos y controles. Entonces, las medidas de asociación que se pueden calcular en estos estudios son los Horizon o ORs, que es una aproximación al riesgo relativo que veíamos en los estudios de cohorte, que es el cociente de la frecuencia de exposición a la causa entre los casos A sobre C y la frecuencia de exposición de los controles D sobre D. Bueno, y esta diapositiva es ya para terminar esta clase de los diseños de investigación. Aquí se resumen las principales características de este tipo de estudios. Entonces, primero, estudios de prevalencia. El objetivo es hacer descripción de lo que sucede en una población y pueden ser orientados o transversales, que es un cortecito así, un pedacito que estamos analizando, o longitudinales, y estos en el tiempo pues no pueden, ¿no? Es simplemente un corte, no se pueden medir en el tiempo. Y los longitudinales van a ser retrospectivos, es decir, hacen un análisis de aquí para atrás, los datos. Intervención no hacemos ninguna, asignación ni intervención tampoco, no hay grupo control. Estudios de incidencia, igualmente son descriptivos, igualmente son longitudinales, pero son prospectivos, porque estamos viendo el número de casos nuevos que están apareciendo. No hay intervención, no hay asignación de la intervención y no hay grupo control. Los estudios transversales son estudios analíticos, la orientación es transversal, no hay relación con el tiempo. Son observacionales, no hay asignación de intervención y no hay grupo control. Casos y control son analíticos, la orientación son longitudinales, son retrospectivos, la intervención son observacional, no hay asignación aleatoria y el grupo control son los sanos. Y los casos pues van a ser los enfermos. Cortes analíticos, orientación longitudinal, tiempo pueden ser retrospectivos o prospectivos, la intervención es observacional y la asignación de la intervención no se da y el grupo control son los no expuestos. Antes y después, analíticos, orientación longitudinal, tiempo son prospectivos, la intervención es experimental, y la asignación de intervención la hace el investigador y no hay grupos controles. Controlados no aleatorizados son analíticos,
orientación longitudinal, tiempos son prospectivos, la intervención es experimental, la asignación la hace el investigador y el grupo control. Sí, hay grupo control. Ensayos clínicos, analíticos, longitudinales, tiempo prospectivo, intervención experimental, asignación de la intervención aleatoria y si hay grupo control. Listo, eso era lo que les quería como presentar de los tipos de estudio para que ustedes pues conozcan cómo se debe orientar una investigación de acuerdo a la pregunta que nosotros queramos responder. Listo, preguntas, muchachos, comentarios. Esteban Blanco, no señor. Muchachos, preguntas, comentarios. Muchachos, no me dejen solito, no me dejen solito. Bueno, les voy a colocar aquí les voy a poner aquí un sondeíto para entonces, para quedarme con los muchachos que vamos a hacer la asesoría. Aquí, doctor, ¿cómo todo proyecto de investigación depende del presupuesto? ¿Cuál es el más barato de realizar? Camilo, los más sencillos, los más baratos, pues son los estudios observacionales retrospectivos, ¿sí? O los estudios también también los estudios de transversales, porque uno hace un estudio, digamos, en un día, puede hacer un estudio, ¿sí? Esos son como los más baratos. Pero eso también dependería del número de la población que vayas a estudiar, porque pues, no necesariamente por ser esta metodología, si vas a hacer un estudio muy grande, no serían tampoco tan baratos. Camilo, gracias por la pregunta. Bueno, voy a abrir el sondeo. Aquí vamos. Ahí va el sondeo. Una preguntita muy facilita.
Entonces nos quedan 30 segundos y hay 15 personas que no han respondido. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta pues era si se hacía asignación aleatoria en estudiantes y después la respuesta correcta era que no, la que 20 de las 37 personas respondieron correctamente. 10 dicen que sí, perdón, 14 dicen que sí, una persona dijo que ninguna de las anteriores y 2 personas no respondieron. Listo, entonces me quedo con los muchachos del grupo de Juliana para la asesoría y el grupo de Miguel Ángel. Entonces pueden ingresar por ahí unos 20 minuticos a la sala, ¿vale?